Un variador de frecuencia, también conocido como VFD, por sus siglas en inglés de Variable Frequency Drive, es un dispositivo electrónico que controla la velocidad de un motor eléctrico mediante la variación de la frecuencia y el voltaje suministrado al motor. Este tipo de tecnología se utiliza ampliamente en diversos sectores industriales y comerciales para mejorar la eficiencia energética, optimizar el rendimiento de los equipos y permitir el control preciso de la velocidad de los motores. Un variador de frecuencia es un sistema electrónico que regula la velocidad de un motor de corriente alterna, sea ajustando la frecuencia de la energía suministrada al motor, al modificar la frecuencia de la corriente eléctrica. El variador de frecuencia puede alterar la velocidad de rotación del motor, lo que lo convierte en una herramienta esencial para aplicaciones donde se requiere control preciso de la velocidad, torque o ambas. El principal objetivo de un variador de frecuencia es mejorar la eficiencia energética y mejorar el control de procesos. Al controlar la velocidad de los motores de manera más eficiente, se pueden reducir los costos operativos, optimizar los procesos industriales y minimizar el desgaste del equipo. ¿Cómo funciona un variador de frecuencia? El principio básico de funcionamiento de un variador de frecuencia radica en la modificación de la frecuencia de la corriente alterna que llega al motor. Esto se logra mediante un proceso de 3 etapas principales: rectificación, filtrado y inversión. Rectificación: la corriente alterna sea de la red eléctrica se convierte en corriente continua CC a través del rectificador. En esta etapa, los diodos o tiristores permiten que solo fluya corriente en una dirección, transformando la señal alterna en una continua pulsante. Filtrado: una vez rectificada, la señal de corriente continua todavía presenta fluctuaciones que no son ideales para el funcionamiento de los motores. El filtro de corriente continua suaviza esas fluctuaciones, entregando una corriente continua más estable. Inversión: el inversor es el componente clave que transforma la corriente continua en corriente alterna nuevamente, pero con una frecuencia controlada. El inversor varía la frecuencia y el voltaje de salida, lo que permite controlar la velocidad del motor de manera eficiente. La frecuencia de la corriente alterna determina la velocidad de rotación del motor, ya que un motor de inducción funciona a una velocidad proporcional a la frecuencia de la corriente. Además de la variación en la frecuencia, el variador también ajusta el voltaje entregado al motor. El control de la relación entre el voltaje y la frecuencia se conoce como relación VFS, que garantiza que el motor reciba suficiente torque y no se sobrecaliente a bajas frecuencias. El uso de variadores de frecuencia ofrece numerosas ventajas en comparación con los sistemas convencionales de control de velocidad de motores, como los arranques directos o los arranques estrella al triángulo. Entre las principales ventajas se incluyen: ahorro energético: al ajustar la velocidad del motor a las necesidades específicas de la aplicación, los variadores de frecuencia pueden reducir significativamente el consumo de energía. Esto es especialmente beneficioso en aplicaciones como ventiladores, bombas o compresores, donde la velocidad del motor se ajusta de acuerdo con la demanda del proceso. Control preciso de la velocidad: los variadores de frecuencia permiten un control muy preciso de la velocidad del motor, lo que mejora la calidad y estabilidad de los procesos. Reducción de costos operativos: gracias a la eficiencia energética y la capacidad de ajuste de la velocidad, los variadores de frecuencia pueden reducir los costos operativos al evitar el uso innecesario de energía y optimizar el rendimiento de los sistemas. Arranque suave: los motores que están conectados a un variador de frecuencia pueden arrancar suavemente, lo que reduce las corrientes de arranque y el desgaste mecánico, prolongando la vida útil tanto del motor como de los sistemas asociados. Protección del motor: los variadores de frecuencia proporcionan mecanismos de protección para el motor, como la protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento, pérdida de fase y cortocircuitos, menor mantenimiento. Al reducir el estrés sobre los componentes mecánicos, como los acoplamientos y rodamientos, se disminuye la necesidad de mantenimiento y se mejora la fiabilidad de los sistemas.